decía que los rituales, comprensiblemente, repiten, pero también deben ir aportando. Entonces cuando yo vi esa repetición al carbón de una misma rumba, de un mismo chiste en la rumba, me di cuenta de que no era ningún goce, era una estupidez programada. Porque eran intelectuales, gente inteligente. Estábamos inhalando cocaína, bebiendo y diciendo la misma huevonada, riéndonos del mismo chiste entre un viernes y otro, y no surgía ninguna idea, que es lo que se buscó siempre en el consumo de sustancias. Lo que yo supongo, deduzco y he experimentado en algunos momentos en torno al consumo de sustancias, que ha habido producción de conocimiento. Si no hay producción de conocimiento, es una adicción banal autodestructiva. ¿Ves? Que generalmente comienza a notarse por el más débil, el más sensible, el que trae problemas emocionales de la adolescencia real. Ese es el que uno ve en la calle, la verdadera, el que no ha superado cosas de la adolescencia verdadera y no está simplemente cayéndose a coba con la adolescencia programada, sino que sí está sufriendo. Aquí está, esa es la manifestación divina de las mañanas que dio lugar a que más de uno dijera Dios. Simplemente la diatriba con los ateos se debe a una pequeña burguesía, es decir, a una clase media, que vive de la explotación y el extraccionismo y no quiere que te des cuenta. O sea, el ateo, de verdad, en realidad, salvo algunos otros, o sea, hay unos que son honestos como ateos, o sea, que no quieren a Dios porque lo han visto asociado en sus vidas con dictadores y con muertes, y es comprensible. Pero hay otros que no, sobre todo aquí en Venezuela. Aquí el ateo básicamente es el adolescente programado que vive de un gobierno como el venezolano, que básicamente está aliado perfectamente al imperio para mantener su status quo. Y el imperio ya desde hace rato hace guiones. El imperialismo, que ya no está en Estados Unidos, hace guiones para manipular a la gente. Guiones de cine. Se necesita un malo y un bueno. Trump es el malo para muchos, Maduro es el malo para otros. Y mantener la dicotomía. Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo estudiaron los poderosos desde sus orígenes en Saint-Simon. Hay una gran cantidad de gente muy ignorante. Ahí está, mira, mi amiga la perrita acompañándome. De muchas cosas y que están descubriendo un discurso político ahora. Generalmente eran de la burguesía y ahora se sumaron al gobierno para resolver el problema de identidad que tiene tanto la burguesía como la pequeña burguesía y que no lo tienen las clases más bajas, porque las clases económicamente más bajas, porque están obligadas a producir conocimiento, solo que este no es trascendental, es instrumental. Pero esas son las que están obligadas. La clase media, no, la clase media va a producir conocimiento cuando vaya a hacer un posgrado. ¿Sí me explico? Es una cuestión fenomenológica, o sea, lo dice la experiencia. Oh, Dios, ¿qué tal? Mira, definitivamente, antes de que hubieran edificios ni nada, eso ha debido ser Dios, ¿ves? Esto es fenomenología. Así de simple, explicado el fenómeno de la religiosidad. El problema de la religiosidad perversa es igualito al del ateísmo perverso, que se hace el huevo ante la explotación, ante el hecho de que su modelo de vida como clase media solo va a producir conocimiento. Eso lo sé porque yo estudié en la universidad, conozco gente de posgrado y todo, solo va a producir verdadero conocimiento cuando vaya a un posgrado. Es decir, cuando eso lo intercambia por un escalafón de nivel. ¿Ves? Y eso produce una perversión social en la cual pasan a decir que son pobres, pero no son pobres, tienen toda clase de prebenda. El que realmente pertenece a las clases bajas está obligado a producir conocimiento. La gran dificultad es que no puede producir conocimiento sobre sí mismo. Entonces aquí está la clave de la fenomenología que yo quiero revelar. Cada sujeto que revisamos, cada obra de cada sujeto, estuvo en un contexto. Y si uno quiere saber realmente qué dijo Kant, Descartes, Sócrates,
etcétera, etcétera, descubrimos que son básicamente siempre clase media y crean la academia a partir de Platón. Pero Platón, por ejemplo, tenía una raíz esotérica, ¿no? Y eso conecta directamente con Husserl, porque los actos transitivos y actos intransitivos y el hecho de la superación de la noción de la diferencia que puede haber entre lo objetivo y lo subjetivo es trascendente y viene de una práctica esotérica. El esoterismo es el noumeno y el exoterismo es el estudio del fenómeno. O sea, el esoterismo es la práctica de aquello que no se ve, que no es obvio, que es invisible. La estructura para los estructuralistas. Y el exoterismo es la práctica cotidiana del estudio del fenómeno. Entonces, la fenomenología es una forma académica, científica, de cómo penetrar lo más profundo posible hacia lo que no se ve, el noumeno, lo que suponemos, porque el funcionamiento nos los permite, análogo a un carro, al motor de un carro, que no lo vemos cuando funciona, y si lo viéramos, si lo sacamos y lo ponemos en un sitio, bueno, no, va a ser más que una máquina pistoneando, pero no es un carro. O sea, para que el carro ande como tal, tiene una parte oscura, secreta, igual que nosotros. Si a mí me abren, o a quien sea, ves el corazón y ves el sistema circulatorio. Mira, ese es el sistema circulatorio, pero ya la persona ya no está funcionando, ya no es una persona. Entonces, para tú estudiar la persona, la estudias desde el fenómeno, desde lo que es. Lo demás lo supone, a partir de, bueno, estudios que quizás has hecho, pero en realidad lo supone. Su funcionamiento como tal de ese no puede ser testigo. Entonces, la fenomenología asume aquello de lo cual, ante el fenómeno, no puede ser testigo, porque no puede esperar a diseccionarlo posteriormente, puesto que ya no es. Ahí ya no será, no estará sucediendo, no estará aconteciendo. Entonces, lo que quería decir en este video, para que no se haga más largo, es que Kant, en su contexto, para descubrir el descubrimiento, llegar al indudablemente genial descubrimiento al que llegó, tuvo necesariamente que querer superar las dicotomías. Y es lo que hizo. O sea, es reconocido porque resolvió el problema entre empiristas y racionales. Y descubre que hay una cosa, un imperativo único, y que si no lo hay es imposible: la cultura y el conocimiento. Entonces resuelve también el problema entre Parménides y Heráclito. O sea, un personaje. Y luego Carlos Marx, por cuestiones de ego, sin lugar a dudas, pretende desmontar a Kant. Pero no pudo, no lo hizo. Porque cuando tú analizas a Carlos Marx en su contexto, que es el principio que descubre Kant con la fenomenología, o sea, porque él es el primero que usa la palabra, cuando analiza a Carlos Marx te das cuenta de que es pequeña burguesía, en un determinado contexto, una serie de carencias afectivas, una serie de necesidades de admiración, de codependencia, que va a ser estudiada después durante el siglo XX. O sea, tiene un problema de codependencia hereditario, ¿no? Propio de su cultura hebrea, que es la que empezó a asociar. Mira, aquí está ella jugando, ¿eh? ¿Ve? Ahí. Cuchita. Que es la que empezó a asociar, pudiéramos decir, esa manifestación con la acumulación. ¿Será que pise mierda? Con la, mírala, ¿eh? Eso es otro fenómeno, otra manifestación. Y el hecho de que el Guruguchito me está acompañando, pero no me para ni media bola. Entonces, creo que no le gusta mucho. Entonces, venga, te ve. ¿Ves? Esto es una relación. Entonces Kant descubre una técnica para resolver la cosa. O sea, si analizas al sujeto en tu contexto, entiendes a qué se refería mejor y resuelves las dicotomías que puede tener con otro. Entonces, Dios hace referencia a esta manifestación divina. Indudable. Y lo es, porque menos mal que aparece y nos da calor. Solo que hoy, por hoy, bueno, el fenomenología, tiene uno que exponerse.
el, ah, la manifestación divina de los astros. No es discutible. Entonces el ateo pretende negarlo y ya. Y hay que sembrarlo en el momento en el que surgió, entenderlo. Para entender diferencias. Necesitamos entender diferencias, resolver diferencias de verdad, de manera que se respete la condición de cada sujeto y se le exija para resolver la diferencia aquello que efectivamente puede dar. Sí, es la perra. Qué vaina. Bueno, tengo que llegar a limpiarme. Eso es todo por hoy.